¿Qué harías si la persona que amas no solo te engaña, sino que además te deja sin un solo centavo? Parece una pesadilla, ¿verdad? Pero para mí fue una realidad fría, despiadada y completamente inesperada. A veces creemos que el amor lo puede todo, que compartir la vida con alguien significa caminar juntos hacia un mismo futuro. Pero lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque hay traiciones que no solo rompen el corazón, sino que también vacían tu alma y tu cuenta bancaria. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Confiar tanto en alguien que incluso le das acceso a todo lo tuyo, pensando que nunca sería capaz de hacerte daño. Yo lo hice, y esa confianza fue mi mayor error. Estaba comprometido, ilusionado, apostando todo por una mujer que juraba amarme. Teníamos planes, un futuro dibujado en palabras dulces y promesas que ahora suenan vacías. La veía como la compañera perfecta, pero detrás de esa sonrisa se escondía una verdad que no quería ver. Era yo quien no quería despertar, porque cuando el amor se vuelve costumbre, también se vuelve ciego. Todo cambió una noche. Una sola noche bastó para que mi mundo se desmoronara. Ella me dijo que saldría a ver a una amiga. Lo dijo tan tranquila, con ese tono que conocía bien, pero algo dentro de mí se agitó. Una sensación extraña, como si el universo intentara advertirme de lo que venía. Sin embargo, no hice nada, porque cuando amas, eliges creer. Esa noche no pude dormir. La ansiedad me devoraba. Revisé el celular, miré la hora 1000 veces, busqué alguna señal de que todo estaba bien. Pero el silencio fue la única respuesta, y el silencio duele más que cualquier palabra. Lo que ocurrió después fue un golpe que jamás imaginé recibir, un mensaje, uno solo, pero no era de ella, era de él, del amante, el hombre con quien ella había decidido pasar la noche, sin remordimientos, sin filtros. Me decía que ya no la buscara, que no la esperara, que ella había hecho su elección. No sabes lo que se siente hasta que lo vives, esa mezcla de incredulidad, rabia y tristeza, como si todo tu cuerpo se congelara de golpe, y justo cuando pensaba que no podía ser peor, lo fue. Abrí mi app del banco, buscando distraer la mente, y ahí estaba el verdadero golpe. Todo mi dinero había desaparecido. La cuenta conjunta estaba en cero. Todo lo que habíamos ahorrado juntos, el esfuerzo de años, el apoyo de mi familia, todo se había esfumado. Y de pronto, la traición ya no era solo emocional, era total, era real, tangible, dolorosa. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió después no solo marcó mi vida, sino que me transformó para siempre. Y si alguna vez confiaste en alguien que terminó rompiéndote en 1000 pedazos, esta historia también puede hablarte a ti. Ahora quiero llevarte a ese momento en el que todo se derrumbó frente a mis ojos, y justo cuando pensaba que no podía ser peor, lo fue. Abrí mi app del banco, buscando distraer la mente, y ahí estaba el verdadero golpe. Todo mi dinero había desaparecido. La cuenta conjunta estaba en cero. Todo lo que habíamos ahorrado juntos, el esfuerzo de años, el apoyo de mi familia, todo se había esfumado. Y de pronto, la traición ya no era solo emocional, era total, era real, tangible, dolorosa. Quédate conmigo, porque hay más detrás de esta historia que lo que parece a simple vista. Y tal vez, en medio de este relato, encuentres algo que también hable de ti. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó. A veces, compartir una experiencia no solo nos libera, también puede ser el mensaje que otra persona necesita leer para no sentirse sola. Tu historia importa, y tu voz también. Dale me gusta si este contenido te hizo sentir algo real, por mínimo que sea. Porque ese gesto, aunque parezca pequeño, ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Y si sientes que esto es solo el comienzo de algo más grande, suscríbete. Tu participación aquí es lo que
Permite que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que no solo entretiene, sino que conecta desde lo humano, desde lo vivido, desde lo que no siempre se dice en voz alta. Ahora quiero que vuelvas conmigo a ese momento exacto, el instante en el que ella regresó a casa como si nada hubiera pasado. Mi nombre es Alejandro, y esta no es solo una historia de infidelidad. Es una lección de vida que jamás olvidaré, porque no se trata únicamente de perder a una persona, sino de perderse uno mismo en el intento de sostener algo que ya estaba roto. Cuando ella volvió a casa esa mañana, lo hizo con una tranquilidad que no me cabía en la cabeza, como si no hubiese pasado nada, como si la noche anterior no hubiese dejado cicatrices. Entró, se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre el sofá y me miró con una sonrisa vacía, de esas que parecen ensayadas frente al espejo. Yo la observaba en silencio, como quien contempla una tormenta después de haber sido arrasado por ella. Había tanto que quería decirle, pero las palabras no salían, porque cuando el alma está herida, el lenguaje se vuelve torpe. Le pregunté si había estado con él. No gritándoselo, no acusándola, solo preguntando. Ella bajó la mirada por un segundo y luego me lo confirmó, con una frialdad que aún hoy no comprendo. Dijo que necesitaba vivir nuevas experiencias, que se sentía atrapada por la vida que habíamos planeado y que él la hacía sentir viva. Era como si me estuviera leyendo un guión escrito por alguien más, uno en el que yo nunca tuve un papel real. En ese momento me di cuenta de que no solo había compartido mi vida con una desconocida, sino que esa desconocida tenía las llaves de todo lo que yo era. Me sentí invisible, humillado, usado, no solo como pareja, sino como persona, como si hubiese sido parte de un plan silencioso, calculado, ejecutado con precisión. A partir de ahí comenzó un proceso que fue más que una ruptura, fue una transformación dolorosa, una caída libre emocional. Pasé días sin levantarme de la cama. Mi cuerpo funcionaba por inercia, pero mi mente se había quedado atascada en un bucle de preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿Por qué no lo vi venir? Todo eso se convirtió en una especie de eco constante que no me dejaba respirar. Las personas a mi alrededor trataban de animarme, pero la verdad es que cuando algo así te atraviesa, solo tú sabes lo que se siente. Es un duelo, y no solo por la relación, sino por todo lo que creí que iba a ser y no fue. Poco a poco empecé a entender que lo que más me dolía no era la pérdida del amor, sino la traición a la confianza. Porque puedes superar que alguien deje de amarte, pero no es tan fácil sanar cuando alguien pisotea tu entrega, tu lealtad, tu buena fe. Comencé a leer, a escribir lo que sentía, a buscar respuestas más allá de lo superficial. Fue entonces cuando comprendí que a veces lo que duele no es el final, sino todo lo que uno invirtió en construir algo que la otra persona nunca valoró. Descubrí una verdad oculta que me cambió. Muchas veces nos apegamos más a la idea de lo que queríamos que fuera que a la persona en sí, y eso nos impide ver con claridad. Me costó reconocerlo, pero yo me había aferrado a una versión de ella que solo existía en mi mente. La real, esa ya no era parte de mi historia. Empezar a soltarla fue un proceso lento, casi como ir desarmando pieza por pieza un castillo que construiste con las manos, desnudas. Cada recuerdo tenía su peso, cada palabra dicha tenía un eco, pero también entendí que cada caída es una invitación a revisar desde dónde estamos construyendo nuestras relaciones. ¿Qué partes de nosotros estamos entregando sin límites? ¿Y por qué? Todo esto me llevó a cuestionar no solo el amor, sino mi manera de relacionarme, mi necesidad de aprobación, mi forma de entregar sin reservas. Duele, sí, pero es un dolor que limpia, que revela, que abre camino. A veces, la vida te muestra tu verdadera fuerza justo cuando te deja sin nada.
porque en el vacío también hay espacio para lo nuevo. Y es ahí donde empieza un viaje distinto, un viaje hacia adentro, hacia lo que realmente eres cuando ya no estás tratando de sostener a nadie más. Si has llegado hasta aquí, si algo de esto se siente familiar, si alguna palabra te removió por dentro, escribe en los comentarios: esto tiene sentido para mí. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema. Estaba a punto de casarme con la mujer de 1900 y mis sueños. Teníamos planes, ilusiones, incluso una cuenta conjunta para empezar nuestra vida. Todo parecía encajar como si el universo hubiera tejido su propia historia de amor solo para nosotros. Las conversaciones sobre dónde vivir, los colores de las paredes, los nombres de los hijos que aún no teníamos, todo eso construía una especie de burbuja en la que me sentía a salvo, como si nada pudiera rompernos. Recuerdo perfectamente la sensación de seguridad que me daba verla sonreír mientras hablaba de nuestro futuro. Era como si su voz tuviera el poder de calmar cualquier miedo, de silenciar cualquier duda. Y yo, desde mi ingenuidad emocional, creía que el amor verdadero se trataba de eso, de confiar ciegamente, de entregarse sin reservas, de caminar sin mirar atrás. Pero la verdad, esa verdad oculta que casi nunca queremos aceptar, es que muchas veces confundimos la intensidad con el compromiso. Porque una persona puede decir que te ama y al mismo tiempo estar diseñando una salida secreta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras yo creía que ella estaba construyendo una vida conmigo, ella estaba abriendo puertas hacia otro mundo, uno al que yo nunca fui invitado. Lo más duro de todo esto no fue descubrir la traición. Fue darme cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí, pero que yo las ignoré. Y no por falta de inteligencia, sino por exceso de esperanza. Porque cuando quieres tanto a alguien, aprendes a justificar lo injustificable. Una llamada que no contesta, un cambio sutil en su mirada, excusas que antes no existían. Todo eso lo noté, claro que sí, pero decidí mirar hacia otro lado. No quería ser ese hombre desconfiado, celoso, controlador. Quería ser el tipo de pareja que cree, que respeta, que espera lo mejor del otro. Pero ahora entiendo que la confianza ciega no es amor, es autoengaño. El día en que abrimos la cuenta conjunta fue simbólico para mí. Era como decir: estamos en esto juntos. Le entregué no solo mi dinero, sino también mi vulnerabilidad. Porque cuando compartes tu economía con alguien, no solo compartes cifras, compartes sueños, proyectos, la visión del mañana. Y eso hace que el golpe sea mucho más profundo cuando todo se desmorona. Ella usó ese acceso como una llave maestra para vaciar algo más que una cuenta bancaria. Vació mi fe en lo que estábamos construyendo. Pero en medio de ese caos apareció algo que no esperaba. Una revelación silenciosa que vino justo cuando ya no tenía fuerzas para resistir. Me di cuenta de que a veces los grandes cambios no comienzan con claridad, sino con ruptura, que no toda pérdida es destrucción, y que hay decisiones que parecen el fin de todo, pero que en realidad son el inicio de algo más verdadero. Aunque en ese momento todo dolía, empecé a observar los bastidores de mi propia historia. Empecé a entender por qué me había aferrado tanto, qué carencias había disfrazado de amor, qué necesidades emocionales me habían hecho entregar más de lo que debía. Fue como atravesar un túnel donde cada recuerdo dolía, pero cada dolor traía consigo una nueva conciencia, y esa conciencia fue la que me salvó. Porque uno no se reconstruye solo con fuerza, también con lucidez. Empecé a ver mi historia como una metáfora de algo más grande. ¿Cuántas veces en la vida depositamos todo en lugares que no lo sostienen? ¿Cuántas veces apostamos por personas que no están listas para recibirnos? ¿Y cuántas veces ignoramos la intuición por miedo a perder lo que creemos necesitar? Pero el verdadero impacto no está en la traición que sufrimos, sino en lo que decidimos hacer con ella.
Y ahí fue donde mi mentalidad comenzó a transformarse. De víctima a observador, de herido a aprendiz, de perdido a alguien que empieza a tomar decisiones desde un lugar más firme, más conectado con su propia verdad. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos en los que dudé de todo, incluso de mí mismo, pero en ese proceso también encontré una voz interior que había estado callada por mucho tiempo. Una voz que me decía que no estaba roto, que solo estaba reenfocando mi camino. Y ese cambio de enfoque fue lo que me permitió seguir, entender que una relación fallida no define tu valor, que una traición no borra tu capacidad de amar, que incluso en el dolor hay espacio para rediseñar tu vida desde un lugar más consciente, porque el verdadero viaje no comienza cuando todo va bien, sino cuando te toca recoger los pedazos y decidir qué vas a construir con ellos. Y eso me llevó a revisar algo mucho más profundo, la relación que tenía conmigo mismo. ¿Me estaba escuchando? ¿Estaba viviendo una vida que me hacía bien o solo estaba cumpliendo expectativas ajenas? Cuando alguien te arranca el piso, también te regala la oportunidad de construir uno nuevo, esta vez más sólido, más auténtico, más tuyo. Empecé a entender que no se trata de olvidar lo que pasó, sino de resignificarlo, de convertir ese momento de quiebre en un puente hacia algo que realmente tenga sentido, porque hay heridas que no se cierran con tiempo, sino con verdad, y a veces esa verdad está más cerca de lo que pensamos, solo que duele demasiado verla. Fue entonces cuando me prometí algo, nunca más entregar lo más valioso de mí sin asegurarme primero de que yo mismo me lo estaba dando. Nunca más silenciar mi intuición para sostener vínculos que no me sostienen. Nunca más ignorar lo que siento solo por mantener una imagen de estabilidad. Porque el amor verdadero no se basa en sacrificios unilaterales, se construye en reciprocidad, en presencia, en cuidado mutuo, y cuando eso no está, por mucho que duela, es mejor soltar. Una noche, ella me dijo que iba a visitar a una amiga. Lo dijo con esa calma estudiada, con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Pero algo en su voz, algo en su mirada, me hizo dudar. Fue una pequeña fractura en el ritmo habitual, una pausa que no pertenecía a su forma de hablar. No sé si fue su forma de evitar el contacto visual o la rapidez con la que salió de casa, pero mi cuerpo lo sintió antes de que mi mente lo entendiera. Es curioso cómo la intuición a veces grita en silencio, cómo ciertas sensaciones se instalan dentro de uno sin tener una sola prueba. Esa noche fue distinta. Podía sentirlo en la piel. Me quedé con una sensación densa en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar y yo no pudiera señalarlo exactamente. El ambiente en casa había cambiado desde hacía semanas, pero no había querido admitirlo. Uno no siempre quiere ver lo que está frente a sus ojos. Nos volvemos expertos en justificarnos las señales, en maquillar la realidad para no enfrentarla. Me decía a mí mismo que solo estaba cansada, que tenía estrés por el trabajo, que era normal que necesitara un espacio. Pero dentro de mí ya había una incomodidad que no se iba. Esa noche no pude concentrarme en nada. Encendí la televisión, intenté leer, hasta cociné sin hambre, pero mi mente volvía una y otra vez a ella, a su mirada esquiva, a la forma en que evitó besarme. Al salir, a ese perfume más fuerte de lo habitual. Todo me hablaba, aunque en susurros. El reloj parecía avanzar con más lentitud que nunca, y cada minuto que pasaba sin saber de ella me parecía una eternidad. No quise llamarla, no por orgullo, sino por miedo. Miedo a escuchar una voz tensa del otro lado, o peor aún, no escuchar nada. Es en esos momentos de incertidumbre donde uno empieza a reconstruir toda la historia desde otro ángulo, como si de pronto la película de tu vida se reeditara sola y empezaras a ver cosas que antes no habías querido ver. Recordé conversaciones pasadas, actitudes nuevas,
esos cambios sutiles que había normalizado. Ella ya no me preguntaba cómo me sentía, ya no me abrazaba al llegar, ni me miraba como antes. Había una distancia disfrazada de rutina, un desinterés que yo había querido tapar con detalles, regalos, paciencia. Pensaba que si seguía amando más, ella volvería. Pero ahora entiendo que no puedes obligar a nadie a quedarse donde ya no quiere estar. Y esa es una de las verdades más duras de aceptar, que a veces no es cuestión de lo que hiciste mal, sino de lo que el otro ya no quiere enfrentar. El impacto emocional de esa noche fue el comienzo de un viaje más profundo, uno que me obligó a cuestionar no solo mi relación, sino también mi forma de amar, porque a veces confundimos entrega con abandono propio, y eso termina cobrándose en la forma más dolorosa, en la traición. Me fui a la cama sin respuestas, con el celular en la mano, y el corazón apretado, y aunque intenté dormir, el insomnio fue mi único compañero. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en la que sentí que ya no estaba solo por elección, sino por decisión de alguien más. Fue una sensación de orfandad emocional, como si me hubieran dejado en medio del vacío sin explicación. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese presentimiento inicial fue solo el primer paso hacia una cadena de revelaciones que terminarían por cambiarlo todo. Pon en los comentarios. Yo sentí lo mismo alguna vez, pero la amaba tanto que decidí confiar, porque cuando estás enamorado prefieres engañarte antes que enfrentar la verdad. Y eso fue lo que hice, silenciar mi intuición, justificar cada gesto extraño, convertir las dudas en promesas renovadas que solo existían en mi cabeza. Me decía que ella estaba cansada, que todos pasamos por momentos de desconexión, que quizás lo que necesitábamos era hablar, pasar más tiempo juntos, volver a lo simple, pero en el fondo, algo ya se había roto. Y lo peor no era que yo no lo supiera, lo sabía, lo sentía en el cuerpo, en el silencio de sus mensajes, en el modo en que evitaba abrazarme por las mañanas. Pero preferí sostener una imagen de estabilidad antes que permitir que la verdad me atravesara. Porque aceptar lo que no queremos ver requiere un tipo de valentía que a veces solo se despierta cuando ya no queda más opción. No quería ser el hombre paranoico que cuestiona cada palabra, cada salida, cada pausa. Quería ser ese compañero que da espacio, que confía, que no interroga. Me parecía que eso era amor maduro, amor consciente, pero no entendía que hay una línea muy fina entre confiar y dejar de mirarte a ti mismo. Dejé pasar detalles que antes no existían, como llamadas que terminaban apenas yo entraba en la habitación, o excusas demasiado elaboradas para justificar su ausencia, y me decía que eran ideas mías, que yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Me repetía frases aprendidas: no seas inseguro, todo el mundo necesita su espacio, no seas controlador. Pero con el tiempo entendí que hay diferencias entre la desconfianza tóxica y la percepción auténtica. Y yo no estaba imaginando cosas, estaba intuyendo una verdad que ya me estaba gritando desde adentro. La confianza, cuando es ciega, no es una virtud, es un riesgo. Uno que yo corrí con todo mi ser, sin pedir garantías, sin poner límites, y no me arrepiento de haber amado, pero sí de haberme abandonado tanto en el proceso. Porque mientras trataba de sostener una relación que ya no tenía el mismo pulso, me fui olvidando de mí, de mis necesidades, de mi dignidad, de la voz interior que me pedía que prestara atención. Era como estar en una habitación que se va oscureciendo lentamente, pero tú insistes en no encender la luz, con la esperanza de que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Yo me había acostumbrado a no preguntar, a no mirar demasiado, a sonreír aunque por dentro algo doliera. Y esa fue la herida más silenciosa, la de haberme callado tanto. Recuerdo una noche en especial, pocos días antes de que todo estallara. Estábamos cenando juntos, y ella hablaba sobre el futuro,
sobre viajes que quería hacer, sobre su carrera, y aunque me mencionaba en sus planes, había algo en su tono que me excluía. Era como si me hablara por costumbre, no por deseo real, como si repetir que íbamos a estar juntos formara parte de un libreto que ya no sentía. Y yo la miraba, sonreía, asentía, pero por dentro una parte de mí comenzaba a derrumbarse. No porque ella no me quisiera, sino porque yo empezaba a entender que ese amor que tanto valoraba ya no me incluía de verdad. La confianza que le di no fue un error. Fue una elección basada en lo que yo creía que merecía. Y eso fue lo que más me dolió después. Darme cuenta de que yo estaba aceptando migajas emocionales como si fueran suficiente, que me estaba conformando con una presencia vacía, con gestos automáticos, con palabras bonitas que ya no tenían raíz. Es muy duro despertar a esa verdad, pero también es una oportunidad, porque cuando por fin te atreves a mirar lo que no querías ver, algo cambia para siempre. Te transformas. Y esa transformación no ocurre de golpe, sino paso a paso. Primero te invade la rabia, luego la tristeza, después llega el vacío. Y finalmente, si estás dispuesto, llega la claridad. Esa claridad no se ve como una respuesta concreta, sino como una nueva forma de estar contigo, como un regreso, como una promesa silenciosa de no volver a entregarte por completo a alguien que no esté dispuesto a sostenerte con la misma intensidad. Es ahí donde empieza un nuevo viaje, más íntimo, más real, un viaje hacia la propia raíz, porque entender qué tipo de amor permitimos también revela qué tipo de amor creemos merecer. Y yo, sin saberlo, estaba permitiendo algo que me estaba apagando lentamente. No pude dormir. Revisé el celular cada 10 minutos. Nada. Silencio total. Y un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Me acostaba, me levantaba, caminaba por la casa como si algo dentro de mí buscara una señal, un gesto, una excusa para calmar lo que ya era evidente. El vacío de su ausencia no solo llenaba el apartamento, llenaba también mi cabeza con ideas que no quería pensar. Cada minuto sin saber de ella era una gota más cayendo sobre una mente que ya estaba saturada de suposiciones. Me decía que tal vez se había quedado dormida, que quizás se le acabó la batería del teléfono, que a lo mejor estaba en un lugar sin señal, pero la verdad era otra, una verdad incómoda que se deslizaba por mi espalda como un escalofrío. Algo no estaba bien. Había una energía distinta, una frecuencia que no coincidía con nuestra historia, y por más que intentara justificarla, no lograba deshacerme de la sensación de abandono. El tiempo tiene un ritmo diferente cuando la ansiedad te domina. Un minuto parece una hora, y una noche puede convertirse en un abismo. Me tumbé en el sofá con el celular en la mano, como si ese objeto pudiera protegerme del dolor que ya se venía acercando. No quería dormir, porque sentía que, si me quedaba dormido, algo importante ocurriría y yo no estaría presente para entenderlo. Me sentía al borde de un descubrimiento que no buscaba, al borde de una verdad que no había pedido conocer. Y en ese estado de hipervigilancia emocional, empecé a recordar detalles, momentos, conversaciones que ahora tenían un peso distinto, frases que en su momento parecieron insignificantes y que ahora sonaban como advertencias. No sabía si estaba exagerando, si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero había algo en el ambiente, en la forma en que el silencio se volvía insoportable, que me hacía pensar que estaba por entrar a un territorio que cambiaría mi vida para siempre. Intenté distraerme, abrí redes sociales, miré fotos antiguas nuestras, repasé mensajes viejos, buscaba en ellos alguna señal de amor, alguna certeza que desmintiera lo que comenzaba a intuir, pero incluso las palabras más dulces empezaban a sentirse vacías, como si hubieran sido parte de una puesta en escena de la que yo había sido el único espectador inocente. En medio de esa oscuridad interna, me di cuenta de algo muy profundo.
No era solo la ausencia de su respuesta lo que me dolía, era la ausencia de conexión real que veníamos arrastrando desde hacía tiempo. Ella se había ido mucho antes de salir por esa puerta. Se había ido en su mirada distante, en sus respuestas cortas, en sus abrazos cada vez más fríos. Y yo había ignorado todo eso, porque prefería una mentira cómoda a una verdad devastadora. Pasaron horas. El amanecer empezaba a insinuarse por la ventana, y aún no sabía nada. Y entonces, como si el universo hubiese decidido que ya era suficiente, sentí que algo dentro de mí se quebraba. No por lo que pudiera pasar después, sino porque ya no podía seguir sosteniéndome desde la negación. Esa noche no me quitó el sueño, me quitó la ingenuidad, me enfrentó al espejo y me mostró un rostro que no quería ver, el de un hombre que había dado todo por alguien que ya no estaba dispuesto a recibirlo. Fue un golpe emocional seco, sin dramatismos, pero profundamente revelador, porque no hay ruido más fuerte que el de una ausencia no explicada. No hay herida más incómoda que la que provoca el silencio prolongado de quien dijo que te amaba. Y ahí, en medio de ese desvelo, entendí que el dolor también es información, que el cuerpo no tiembla sin motivo, que hay un lenguaje invisible que todos tenemos, pero que muy pocos aprendemos a escuchar, y esa fue una de las primeras decisiones importantes que tomé desde aquel momento, no volver a ignorar mis propias señales. Empecé a ver la ansiedad como una brújula, como un mensaje interno que decía, aquí hay algo que no encaja con lo que mereces. El impacto de esa noche fue tan fuerte que marcó un antes y un después en mi mentalidad. Ya no se trataba de esperar una explicación. Se trataba de asumir que yo tenía derecho a entender qué estaba pasando en mi propia historia, aunque la verdad doliera más que cualquier mentira. Desde ese instante comenzó un viaje distinto, uno hacia las zonas más profundas de mí mismo, un viaje que no buscaba culpables, sino sentido, porque cuando algo se rompe por dentro, no basta con juntar los pedazos, hay que entender por qué se rompió, qué parte de ti estaba sosteniendo lo insostenible, qué necesidad emocional te hizo permanecer en un lugar que ya no te contenía. Esa fue mi mayor revelación. Había convertido el amor en una justificación para tolerar lo que no debía. Y aunque esa noche no me trajo respuestas externas, sí me regaló una claridad interna que no había sentido antes. Me miré en el reflejo de la ventana, con los ojos cansados y el corazón pesado, y supe que algo se había terminado. Aunque ella aún no hubiera regresado, ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurrió después terminó por confirmar todo lo que ya presentía, y lo hizo de una forma que jamás olvidaré. Escribe en los comentarios, yo también sentí ese silencio. A las 5:47 de la mañana recibí un mensaje de su número, pero no era ella quien escribía. Fue uno de esos momentos donde el tiempo se detiene. Vi la notificación en la pantalla del celular como si fuese una alarma de incendio. El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que por un segundo me faltó el aire. No tenía idea de lo que estaba por leer, pero ya sabía, con esa certeza inexplicable que nace del instinto que no iba a gustarme. Tomé el teléfono con manos temblorosas. El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana y la ciudad seguía envuelta en ese silencio espeso de la madrugada. Abrí el mensaje y ahí, sin rodeos, estaba la primera puñalada real. No era ella, era él. Las palabras no eran muchas, pero tenían un peso demoledor. Decía que ella había pasado la noche con él, que estaban bien, que no la esperara, que no insistiera, que ella había tomado una decisión. Esa frialdad, ese descaro, esa invasión repentina en lo más íntimo de mi vida me dejó completamente paralizado. Me quedé sentado, con el celular entre las manos, mirando la pantalla como si al parpadear el mensaje fuera a cambiar, como si todo pudiera revertirse en un segundo. Pero no, era real.
No solo me traicionaba, sino que lo hacía desde el mismo teléfono que tantas veces había usado para decirme que me amaba. Me estaba informando que ya no volvería, y ni siquiera lo hacía ella. Se lo delegó a él, como si mi dolor no mereciera una explicación directa, como si nuestra historia no valiera ni una conversación sincera. En ese instante sentí cómo se rompía algo profundo dentro de mí. No era solo el corazón, era la estructura entera sobre la que había edificado mi presente. Era como si me hubieran empujado desde lo alto de un edificio en el que confié ciegamente. Sentí rabia, pero también incredulidad. Me preguntaba si todo había sido una mentira, si alguna vez me amó de verdad, si yo había sido simplemente un escalón más en su camino. La mente busca respuestas rápidas ante el dolor, necesita encontrar una lógica, pero cuando se trata de decisiones humanas, de actos que nacen de la desconexión emocional, pocas veces hay lógica, hay impulsos, deseos no compartidos, elecciones cobardes y egoísmo camuflado de necesidad. Lo que más me devastaba no era que se fuera, era cómo se fue, la manera, el gesto, la falta absoluta de humanidad. A partir de ese mensaje, entré en un estado de disociación emocional. Caminaba por la casa sin saber qué hacer. Me sentía fuera de mí, como si fuese un actor representando una escena de tragedia que no ensayó. Todo lo que había sido importante hasta unas horas antes se volvió borroso. Las fotos, los objetos compartidos, las promesas, los rincones de la casa que tenían su rastro, ahora me parecían decorados de una obra que había sido cancelada sin aviso. Intenté llamarla, lo reconozco, contra todo mi orgullo, contra toda lógica. Solo quería escuchar su voz, pedirle que me dijera que no era verdad, que me explicara lo inexplicable, pero no contestó, ni esa vez, ni ninguna otra. Silencio, otra vez el silencio como respuesta, esta vez como confirmación. Fue ahí cuando entendí algo que cambió mi manera de ver muchas cosas. Hay verdades que duelen tanto no por lo que son, sino por cómo llegan. El impacto no está solo en la traición, sino en la forma en que te enteras, en la falta de cuidado, en la violencia emocional de ser borrado de golpe. Y ese borrado, esa desaparición repentina, ese abandono seco, sin mirarte a los ojos, deja marcas que no siempre se ven, pero que pesan en cada vínculo futuro. No estaba preparado para una revelación así, y mucho menos para recibirla de esa manera. Pero la vida tiene su forma de mostrarnos lo que ya no queremos ver, y a veces usa métodos que no perdonan. Porque detrás de cada verdad oculta hay una invitación a despertar, aunque ese despertar arrase con todo. Lo curioso es que después del golpe inicial, lo que vino no fue llanto, fue una especie de vacío absoluto, como si me hubieran arrancado una parte del alma y el cuerpo aún no lo registrara. Caminé al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y no me reconocí, no por el rostro, sino por la mirada. Ya no era el mismo. Algo en mí se había apagado, pero también algo se estaba activando. Una nueva forma de mirar las cosas, una nueva necesidad de comprensión. Me di cuenta de que no podía seguir esperando una explicación de quién no tuvo el valor de dármela, y que ese mensaje, por más duro que fuera, también era un punto de partida, un punto que marcaría el inicio de mi reconstrucción. No porque quisiera ser fuerte, sino porque no me quedaba otra opción. Era él, el amante. Me decía que ella había elegido pasar la noche con él, que no la esperara, que ya no tenía sentido seguir buscándola, que estaba bien, que había tomado su decisión y que lo mejor que podía hacer era dejarla ir. Ese fue el tono del mensaje. Sin emoción, sin respeto, sin un mínimo de conciencia sobre el daño que estaba provocando, como si lo que estaba ocurriendo fuera una conversación cualquiera entre adultos civilizados, pero no lo era. Era una puñalada emocional lanzada con la indiferencia de quien no tiene nada que perder, porque nunca tuvo nada que arriesgar.
A él no le tembló la voz, ni los dedos al escribir. Para él, yo era una sombra más en el camino, un obstáculo que simplemente debía apartarse. Y lo más aterrador de todo fue darme en cuenta de que ella había permitido eso, que no se trataba de un impulso, ni de una equivocación momentánea, sino de una decisión fría, calculada, definitiva. Tuve que leer el mensaje más de una vez para creerlo. Cada palabra me hacía temblar el pecho, no solo porque confirmaba lo que venía sospechando, sino porque venía acompañado de una sensación de abandono absoluto. Ya no había lugar para el diálogo, para el reclamo, para una explicación. Ya no era parte de la ecuación. Me habían sacado de su historia de la forma más brutal, reemplazándome, ignorándome, descartándome como si nunca hubiera significado nada. Y aunque en ese momento me invadió una mezcla insoportable de dolor, furia y desconcierto, también sentí algo que no esperaba, una especie de liberación cruda, una claridad amarga pero necesaria, porque cuando ya no hay nada que defender, tampoco hay nada que temer. Fue ahí donde empecé a ver las cosas desde otro ángulo, desde un lugar mucho más profundo. Me di cuenta de que el verdadero golpe no estaba en lo que hicieron, sino en lo que eso desenterró dentro de mí. No era solo ella quien me había fallado, también lo había hecho yo. Me había fallado al no escucharme, al no darme espacio para detenerme y ver los signos, al entregar tanto sin ninguna garantía de reciprocidad. Me había fallado al poner todo lo que era en manos de alguien que ya no quería sostenerlo. Y eso fue lo que más me dolió, haberme olvidado de mí en nombre del amor, haber construido una historia basada en ilusiones, en suposiciones, en la esperanza de que todo iba a estar bien solo porque yo estaba dispuesto a darlo todo. Ese mensaje marcó el inicio de un proceso de transformación interno que no fue inmediato, pero sí irreversible. Desde ese día empecé a ver la vida con otros ojos, a observarme con más honestidad, a preguntarme por qué había tolerado tanto, ¿por qué había necesitado tanto de alguien que claramente ya no me estaba eligiendo? Me enfrenté a verdades ocultas que nunca quise aceptar, que el amor sin equilibrio se convierte en dependencia, que la entrega sin límites se vuelve autoabandono, y que a veces sostenemos relaciones no porque nos nutran, sino porque tememos enfrentarnos a nosotros mismos. Descubrí que el verdadero viaje no era hacia la reconciliación con ella, sino hacia la reconexión conmigo. Empecé a entender qué tipo de vínculos estaba creando, desde qué heridas, desde qué vacíos. Y eso me llevó a mirar hacia atrás, a revivir otras veces en las que había hecho lo mismo sin darme cuenta. A veces repetimos patrones no porque no sepamos lo que está mal, sino porque no nos creemos capaces de merecer algo mejor. Y ahí estaba yo, repitiendo la misma historia con un rostro distinto, porque muchas veces no amamos a la persona que tenemos delante, sino a la idea de ser amados, aunque sea a medias. No fue fácil aceptar eso, fue incómodo, doloroso, pero también necesario. Empecé a escribir, a hablar con personas que me ayudaran a ponerle palabras al caos. Y cada palabra que salía era una forma de recuperar lo que había perdido, no a ella, sino a mí. Cada vez que nombraba lo que sentía, lo que había vivido, lo que me había callado, era como recuperar una parte de mi identidad que había quedado atrapada en la relación. Empecé a reconstruirme desde los escombros, sin prisa, pero sin pausa. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no era un enemigo, era un mensajero, uno que me traía lecciones, que me revelaba lo que estaba oculto tras la superficie. Porque no siempre las peores experiencias son las que más daño nos hacen. A veces son las que más claridad nos aportan. No justifico lo que hicieron, no lo minimizo, pero sí aprendí a ver el impacto como una oportunidad para despertar, para cuestionar, para transformar. Ese mensaje tan cruel en su forma fue también una llamada de atención, un espejo roto que me obligó a verme desde la herida.
Y desde ahí, desde ese punto exacto en el que todo se derrumbó, comencé a trazar una nueva ruta. Una en la que ya no sería protagonista de una historia escrita por otros, sino el autor de la mía. El mundo se me vino abajo. No solo me traicionaba, lo hacía con la frialdad de quien no siente remordimiento alguno. Y ese detalle, ese vacío en la emoción, esa ausencia total de empatía fue lo que más me desgarró. Porque uno puede llorar por una pérdida, por un error, por un amor que se rompe, pero lo que realmente hiere es cuando descubres que la otra persona no sintió nada al hacerlo. No hubo duda, no hubo titubeo, solo una certeza cruel en sus actos. Me rompió por dentro entender que la persona en la que había confiado mi vida, mis sueños, mi vulnerabilidad, simplemente me había dejado fuera de su historia como si yo no importara, como si nunca hubiera sido real, como si todo lo vivido pudiera reducirse a un simple «ya no quiero». Y en esa simplicidad disfrazada de decisión madura, me quedé yo con el caos en las manos, tratando de entender qué parte de mí no había visto venir todo esto. No era solo el engaño, era la forma, la manera en que decidió hacerme a un lado, el mensaje enviado por alguien más, la falta de valor para enfrentarme, para mirarme a los ojos y decirme lo que había cambiado. La distancia emocional no apareció esa madrugada. Había empezado mucho antes, solo que ahora se había hecho oficial, brutal y definitiva. Y lo entendí con una nitidez que cortaba. No era yo quien había perdido algo valioso. Era ella quien había renunciado a alguien que estaba dispuesto a darlo todo. El impacto no fue inmediato. Fue un golpe silencioso, de esos que van creciendo con cada recuerdo, con cada palabra que resuena en la memoria. Me invadió una especie de niebla interna, una parálisis emocional que no sabía cómo gestionar. No sabía si debía gritar, llorar, correr, dormir o simplemente desaparecer un rato del mundo, porque el mundo, tal como yo lo conocía, ya no existía. Comencé a revivir momentos, flashbacks involuntarios, escenas que ahora cobraban un significado completamente diferente. Una caricia que se sintió distante, una conversación que terminó sin sentido, una sonrisa que parecía vacía. Todo estaba ahí, frente a mí, como piezas de un rompecabezas que solo ahora comenzaba a encajar. Y eso me llevó a una de las revelaciones más duras de todo este proceso. Muchas veces vemos lo que queremos ver, nos aferramos a las partes bonitas, a los recuerdos luminosos, y tapamos lo que duele con promesas que nunca se cumplen. Yo había construido un castillo con palabras, y ahora caminaba entre sus ruinas, preguntándome cuándo fue que dejé de ser parte de su verdad, porque claramente ya no lo era. Y fue en ese vacío, en ese silencio lleno de escombros emocionales, donde empecé a ver mi propia responsabilidad. No en lo que ella eligió hacer, sino en lo que yo permití, en cómo fui cediendo espacio, voz, identidad, con tal de sostener un amor que ya se había ido. Esa fue mi herida más profunda, no lo que ella hizo, sino lo que yo no supe proteger dentro de mí. Y aceptar eso no fue una derrota, fue una transformación. Me obligó a dejar de mirar hacia afuera y empezar a hacerme preguntas reales, de esas que no tienen respuestas fáciles. ¿Por qué permití tanto? ¿Por qué me callé cuando algo dentro de mí gritaba? ¿Por qué no me elegí cuando más necesitaba hacerlo? Fue una caída, sí, pero también fue una llamada urgente a despertar, a mirar mis decisiones desde otro lugar, a reconocer que no siempre amar significa quedarse, que a veces la forma más pura de amor propio es soltar lo que duele, aunque siga latiendo en el pecho. Aprendí que el amor verdadero no lastima así, que cuando alguien te elige de verdad, no te borra sin aviso, no te reemplaza sin culpa, no se va sin despedirse. Esa lección me dolió, pero también me abrió los ojos. Me permitió ver más allá del dolor, más allá del abandono, más allá de la traición.
porque detrás del impacto, detrás de la rabia y del desconcierto, también estaba la posibilidad de reconstruirme desde una conciencia nueva, una mentalidad que ya no se basara en la necesidad de ser elegido, sino en la certeza de que valgo por quien soy, no por quien se queda. Comprendí que a veces la vida te derrumba por completo solo para enseñarte a edificarte desde otro lugar, desde adentro, sin depender de nadie más. Y ahí, justo en ese lugar de sombra, empecé a conectar con partes de mí que había olvidado. Empecé a ver que no estaba roto, solo estaba aprendiendo a ser más fiel a mí mismo. Corrí al banco para distraer mi mente, pero cuando entré en la app, todo mi dinero había desaparecido. No fue una confusión ni un error del sistema. La pantalla era clara. Saldo, cero. No había ahorros. No quedaba ni rastro del fondo que habíamos construido juntos. Ese mismo fondo en el que durante meses depositamos no solo dinero, sino también planes, metas, confianza. Me quedé mirando el celular sin poder reaccionar. Me dolían los ojos, la cabeza, el pecho. Sentí un vértigo interno, como si me hubieran arrancado el piso bajo los pies. Porque una cosa es perder a alguien por elección, otra, completamente diferente, es descubrir que esa persona, además de irse, te quitó todo. Y lo hizo sin temblarle la mano, sin pensarlo dos veces, sin dejarte opción ni defensa. En ese instante entendí que ya no estaba frente a una ruptura amorosa. Estaba frente a algo mucho más oscuro, una traición completa. No solo emocional, sino material, existencial, estructural. No se trataba de un corazón roto, sino de un saqueo emocional que dejó huellas en mi dignidad. El impacto fue inmediato y frío, una mezcla entre rabia contenida y desconcierto total. No sabía si gritar, si llorar o si reír de lo absurdo que parecía todo. Era como si la historia que estaba viviendo no fuera mía, sino el guión de una película ajena, donde yo había quedado atrapado sin entender cómo llegué a ese punto. Y ahí fue cuando empecé a hilar todo. Las pequeñas señales, las excusas, las evasiones, las veces que me pidió mover dinero, las veces que dijo que haría transferencias para organizar las cosas. Yo no sospechaba. ¿Cómo iba a sospechar de alguien a quien estaba por unir mi vida? Pero ahí estaba todo, en los movimientos del historial bancario, transferencias repetidas, montos grandes que salieron uno tras otro justo en los días previos a su partida. Y de pronto lo supe. No fue una reacción impulsiva, fue un plan. Una decisión ejecutada con precisión, un robo envuelto en amor, una despedida maquillada con la idea de libertad. Ella ya había salido de mi vida mucho antes de irse físicamente. Solo estaba esperando el momento exacto para dar el último golpe. Nunca imaginé que alguien tan cercano pudiera hacerme eso. La misma persona que alguna vez me abrazó cuando estaba débil, que me prometió estar en las buenas y en las malas, que me dijo que yo era su lugar seguro. Ahora se convertía en la razón por la que ya no confiaba en nada. Fue ahí donde la palabra traición tomó un significado distinto. No era solo un asunto de infidelidad. Era una invasión, una violación emocional que me dejó sin protección. Me sentí vulnerable de una forma que no sabía que existía. Y esa sensación no se va fácil, se queda como una sombra, como un ruido de fondo que aparece cada vez que alguien nuevo se acerca, cada vez que vuelves a confiar en algo o en alguien. Pero entre toda esa oscuridad, surgió algo que me sorprendió, una fuerza silenciosa, una especie de impulso interno que me decía que no me podía quedar en ese lugar emocional, que tenía que moverme, aunque fuera lento, aunque doliera, aunque no tuviera todas las respuestas,
porque algo en mí sabía que si me quedaba ahí, si me hundía en la rabia y la tristeza, iba a perderme por completo. Y no estaba dispuesto a ceder también esa parte de mí. Ya me había quitado el dinero, el amor y la seguridad. No le iba a dar también mi esencia. Fue entonces cuando comencé a reconstruirme desde el vacío, sin nada en la cuenta, sin palabras de consuelo, sin alguien que me explicara por qué, solo con lo que quedaba de mí. Y eso, aunque parezca poco, terminó siendo suficiente, porque en ese momento de quiebre comprendí que lo perdido no definía mi valor, que lo que alguien decide llevarse no es más importante que lo que uno puede volver a construir, y que si bien el dinero puede reponerse, la confianza en uno mismo es algo que se forja en los momentos más oscuros. Ahí es donde realmente se pone a prueba nuestra capacidad de transformación. Comencé a tomar decisiones diferentes, no desde la rabia, sino desde la claridad. Cambié mis hábitos, cuestioné mis elecciones, me alejé de todo lo que oliera a manipulación emocional, y lo más difícil, me perdoné. Me perdoné por no haber visto antes, por haber confiado tanto, por haber creído en algo que no existía, porque el perdón no es para quien se fue, es para quien decide quedarse, y yo decidí quedarme, en mí, en lo que soy, en lo que merezco, en lo que puedo volver a crear. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque aunque creía que ya no quedaba nada más por perder, lo que descubrí a continuación reveló el verdadero alcance de esa traición. Pon en los comentarios: yo también confié demasiado. La cuenta conjunta estaba vacía. Cada peso, cada ahorro, incluso el dinero que mis padres nos habían regalado, todo fuera. Me quedé ahí, paralizado frente a esa pantalla brillante que ahora parecía burlarse de mí. No había cifras, no había saldo, solo el vacío. Y detrás de ese vacío, una realidad que quemaba. Todo lo que con tanto esfuerzo habíamos construido juntos, ahora estaba en manos de alguien que decidió marcharse sin mirar atrás. Lo que dolía no era solo la pérdida económica, era el significado de esa pérdida. Porque ese dinero no era solo dinero, eran horas de trabajo, sueños compartidos, planes que parecían sólidos, la ilusión de una vida que jamás llegó a existir. Era, en esencia, una parte de mí, y alguien, a quien yo amaba, lo había tomado sin derecho y sin remordimiento. Pasé minutos enteros repasando los movimientos en la app del banco, como si con observar más de cerca pudiera revertir lo que ya estaba hecho. Veía los retiros, las transferencias, las fechas. Cada operación era un recordatorio cruel de que ella lo había planificado todo. No fue un impulso, fue una secuencia premeditada, meticulosa, ejecutada con la calma de quien sabía lo que hacía. Ese dinero había sido para nosotros, para la boda, para los muebles, para la luna de miel, para los comienzos, y ahora entendía que para ella todo había sido una estrategia, un puente para cruzar hacia otra vida, mientras yo me quedaba de este lado con las manos vacías. Intenté buscar alguna forma de revertirlo. Llamé al banco, pedí explicaciones, abrí un reclamo, pero era inútil. Ambos teníamos acceso, ambos éramos titulares, y en el papel no había nada ilegal, solo una decisión personal, egoísta, devastadora. Lo más irónico de todo fue que incluso legalmente ella tenía derecho, pero moralmente había destruido todo lo que habíamos construido juntos, y eso no se denuncia en una comisaría. Eso se procesa en silencio, en la piel, en la memoria, en ese rincón del alma donde uno guarda lo que nunca debió pasar. Recuerdo que me senté en el borde de la cama con el celular en la mano y el corazón hecho pedazos. Ya no sabía qué pensar. No era solo el dolor de la traición, era también la humillación, sentir que lo diste todo,
absolutamente todo, y aún así no fue suficiente. Sentir que la persona en la que más confiabas fue quien te dejó más expuesto. Y mientras trataba de encontrar sentido a todo eso, me di cuenta de que había una revelación mucho más profunda detrás de todo lo ocurrido. No se trataba solo de lo que ella había hecho, sino de lo que yo había permitido. Porque sí, me había entregado sin filtros. Había cedido espacios, tiempo, recursos, incluso mi paz. Todo en nombre del amor, pero no cualquier amor. Un amor que, en el fondo, yo ya sabía que no era recíproco. Y esa fue mi parte en todo esto. Ver esa cuenta vacía fue como ver el reflejo exacto de lo que yo había ignorado durante meses. Me vacié por dentro para que ella se sintiera llena. Me fui olvidando de lo que necesitaba, de lo que me hacía bien, de mis propios límites. Todo por sostener una relación que ya no tenía base. Y lo más doloroso de todo fue comprender que ella no me robó solo dinero. Me robó el derecho a despedirme, me robó el tiempo que invertí en algo que ya estaba destinado a romperse. Me robó la voz que nunca me dio la oportunidad de usar. Y aunque el banco no podía devolverme un solo peso, la vida me estaba devolviendo algo mucho más valioso: claridad, porque hay traiciones que no se curan con justicia, sino con transformación. Y eso fue lo que comencé a buscar desde ese día. Transformar el dolor en aprendizaje, el derrumbe en cimientos nuevos, el silencio en autoconocimiento. Fue un viaje solitario, sí, pero también fue el viaje más honesto que había emprendido en mucho tiempo. Porque cuando uno se queda sin nada, también se queda sin excusas. Y desde ahí, desde el suelo, las decisiones que tomas son las más sinceras que puedes hacer. Dejé de mirar hacia atrás, dejé de esperar que ella regresara, que diera explicaciones, que se disculpara. Empecé a mirar hacia adentro, a preguntarme quién era yo sin todo eso que me habían quitado, y lo que descubrí me sorprendió. Descubrí que todavía había algo dentro de mí que no se había roto, algo que seguía firme, algo que me decía que por más que lo hubieran intentado, no podían arrancarme mi esencia. Descubrí que mi valor no estaba en lo que tenía, ni en con quién compartía la vida, sino en lo que decidía hacer con lo que me tocaba. Y ese descubrimiento me cambió, me dio fuerza, me devolvió el derecho a empezar de nuevo. Esta vez desde un lugar más consciente, más real, más alineado conmigo. Esa tarde ella regresó, tranquila, como si nada. Abrió la puerta con la misma llave que había usado cientos de veces, como si no hubiera pasado una noche fuera, como si no hubiese enviado a otra persona a comunicarme que ya no formaba parte de su vida, como si la cuenta bancaria no estuviese vacía. Venía peinada, con ropa limpia, sin rastros de culpa en el rostro. La forma en que me miró fue lo que más me descolocó. No había incomodidad, ni remordimiento, ni siquiera la típica tensión que uno esperaría ante una situación tan brutal. Me observó como quien vuelve a su casa después de un día cualquiera, como si estuviera en paz con todo lo que había hecho. Y eso fue lo más desconcertante, el modo en que la normalidad se disfrazaba de cinismo. No hubo nerviosismo en sus gestos, ni vacilación en sus movimientos. Caminó hacia la cocina, sirvió un vaso de agua y me preguntó si ya había comido, como si nada hubiese pasado. Yo la miraba en silencio, intentando descifrar qué versión de ella tenía delante, porque ya no era la mujer que había amado. Era otra, una figura distante, indiferente, completamente desconectada del impacto que su ausencia había dejado. Le pregunté directamente, sin rodeos, con voz baja, pero firme. Quería escucharla decirlo, no porque no lo supiera, sino porque necesitaba ver si al menos tenía el valor de enfrentar lo que había hecho. Le pregunté por el dinero, por la noche anterior, por el mensaje, por todo, y su respuesta me dejó sin palabras. Dijo que no había nada que explicar, que estaba cansada,
que necesitaba un nuevo comienzo, que había tomado la decisión que sentía correcta para ella, como si eso justificara todo lo demás, como si la traición emocional y el saqueo económico fueran simples consecuencias colaterales de un proceso personal de búsqueda interior. No pidió perdón, no mostró culpa, ni siquiera intentó suavizar el impacto. Me habló con un tono casi académico, como si estuviera exponiendo un tema ante una audiencia neutra. Fue en ese momento donde algo dentro de mí terminó de romperse, no por lo que había dicho, sino por cómo lo había dicho. Comprendí que no solo se había ido de la relación, también se había ido de sí misma. Había cruzado un punto donde ya no quedaba conexión alguna con lo humano, con lo sensible, con lo que antes habíamos compartido, y eso fue lo que más me dolió, la frialdad, la forma en que desmanteló todo sin siquiera mirar atrás. Me quedé ahí, escuchando cada palabra como si fueran piedras cayendo una por una sobre los restos de lo que alguna vez fuimos. Y en medio de esa conversación, que parecía surrealista, entendí que lo nuestro ya no tenía retorno, no por la infidelidad, no por el dinero, sino por esa barrera invisible que ella había levantado entre nosotros y que ahora era imposible de atravesar. Porque uno puede perdonar un error, un momento de debilidad, una mala decisión, pero es casi imposible perdonar la ausencia total de sensibilidad, la deshumanización del vínculo, el hecho de que ya no te miren con empatía, de que ya no te vean, de que seas solo una figura más en un paisaje que dejaron atrás sin pensar en lo que quedaba roto. Me sorprendió lo mucho que logré mantenerme en pie durante esa charla. No grité, no la insulté, no supliqué, solo escuché, porque algo dentro de mí ya había comprendido que esa escena no necesitaba argumentos. Era un cierre silencioso, un acto final sin aplausos. Ella hablaba y yo solo observaba los bastidores de lo que alguna vez creí que era amor. Y ahí estaba la revelación más clara de todas. Nunca había sido tan fuerte como creímos. Lo nuestro tenía grietas desde mucho antes, y ella solo aprovechó la primera oportunidad para salir sin mirar atrás. Yo fui quien se quedó pegado a la idea, al recuerdo, a la promesa que nunca se cumpliría. Al final me dijo que se iría en breve, que pasaba por unas cosas y que necesitaba espacio, ni una lágrima, ni una disculpa, nada. Solo ese aire de distancia calculada que tanto me lastimó, y mientras cerraba la puerta, entendí que esa era la última escena de nuestra historia, que ya no habría un regreso, que a veces la persona que un día te abrazó con ternura es la misma que después te enseña cómo su silencio puede volverse un grito. Me quedé en el mismo lugar donde la había visto, entrar sintiendo como todo dentro de mí cambiaba de forma. Porque esa conversación no solo fue el final de una relación, fue también el comienzo de otra etapa, una que no dependía de ella, sino de mí, de mi capacidad para levantarme, para mirar la vida con otros ojos, para dejar de esperar justicia emocional donde solo había vacío. Me dijo que necesitaba empezar de nuevo, y que con ese dinero lo haría. Así, sin temblores en la voz, sin una sola grieta en la mirada. No lo dijo como quien explica algo delicado, ni como quien reconoce que ha hecho daño. Lo dijo como quien enuncia un hecho inevitable, como si yo no fuera más que una estación pasada en su viaje hacia algo más grande, más brillante, más suyo. Ni siquiera intentó disculparse. No hubo pausa, ni balbuceo, ni sombra de arrepentimiento, solo esa frase seca, que se quedó suspendida en el aire como una sentencia. Lo necesito para empezar de nuevo. Y yo, parado frente a ella, con la cuenta vacía, el corazón en ruinas y las manos temblando, entendí que el dolor no siempre grita, a veces llega con un susurro afilado. Ese fue el momento exacto en el que sentí cómo mi cuerpo se desconectaba de todo. No reaccioné, no dije nada, no hubo confrontación,
solo una especie de parálisis interior, una congelación emocional que me dejó sin palabras. Era como si de pronto ya no tuviera sentido responder, como si cualquier intento de hacerla razonar fuera inútil. Porque cuando alguien te habla con esa serenidad después de destruirte, ya no hay espacio para el diálogo, ya no hay encuentro posible. Lo que más me impactó fue la seguridad con la que lo decía, como si empezar de nuevo significara llevarse lo que no le pertenecía, como si lo que yo sentía fuera un precio menor que ella estaba dispuesta a pagar por su propia libertad. Y ahí fue donde comprendí que su forma de amar nunca fue como la mía, que tal vez nunca hablamos el mismo idioma, aunque durante mucho tiempo yo creí que sí, porque yo habría dado todo por proteger lo que teníamos, y ella, en cambio, decidió tomar todo para protegerse a sí misma. No la juzgo, ya no, pero en ese momento fue imposible no sentirme usado, invisible, como si toda nuestra historia hubiera sido simplemente un medio para su próximo paso. Su nuevo comienzo era mi final, y ella lo llevaba con la misma ligereza con la que se cambia de ropa para salir por la mañana. Durante esa conversación, empecé a ver los bastidores de todo lo que había pasado. Empecé a entender que esto no había sido espontáneo, que no fue un impulso ni una confusión emocional. Fue una decisión estructurada, guiada por una lógica que no incluía mi bienestar. Había algo frío y perfectamente calculado en su forma de actuar, como si llevarse el dinero y desaparecer fuera solo una fase más de su proceso personal de liberación. Pero ¿liberarse de qué? De un compromiso, de una vida compartida. ¿De mí? Esas preguntas me acompañaron durante semanas, como ecos internos que no encontraba cómo silenciar. La frase «necesito empezar de nuevo» se convirtió en una especie de mantra doloroso. La repetía en mi mente una y otra vez, como si en algún punto esa afirmación pudiera tener sentido, pero por más que intentaba entenderla desde la empatía, no podía. No cuando el precio de ese nuevo comienzo era el final abrupto y cruel de alguien más. Me sentí como una etapa descartada, como un escalón necesario que ya no tenía valor. Y eso fue lo que más me paralizó. Haber amado tanto a alguien que no tuvo ni la decencia de pedir perdón. No esperaba que volviera atrás, ni que me devolviera lo que se llevó. Pero sí esperaba humanidad, una palabra, un reconocimiento, algo que me dijera, sé que lo que hice duele. Pero ni eso. Y fue en esa ausencia de compasión donde se selló el aprendizaje más crudo de todo este proceso. Porque cuando alguien es capaz de herirte sin sentirlo, sin asumirlo, sin detenerse siquiera a mirarte a los ojos mientras lo hace, lo que duele no es solo la acción, es la desconexión. Es entender que lo que para ti fue real, para el otro fue simplemente funcional, y que mientras tú dabas, el otro ya estaba haciendo cuentas. A partir de ahí, dejé de buscar explicaciones, dejé de justificar su comportamiento, dejé de preguntarme qué habría pasado si yo hubiese sido diferente. Ya no importaba. No se trataba de mí, se trataba de ella, de su proceso, de sus elecciones, de su forma de mirar la vida. Yo solo fui parte del escenario, un elemento más en su camino, y por más doloroso que eso fuera, también fue liberador, porque finalmente pude dejar de sostener una historia que ya no me pertenecía. Pude soltar el peso de una relación que, aunque me dolió, también me mostró verdades que necesitaba ver. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando uno llega al punto más hondo de la traición, también se abren caminos que antes parecían invisibles. Y lo que vino después de su partida me obligó a mirar mi vida con otros ojos. Pon en los comentarios. Yo también escuché palabras que no se olvidan. No lloré, no grité, me quedé en silencio. Porque cuando el dolor es tan grande, el cuerpo no sabe cómo reaccionar. Se detiene, se repliega, como si la mente intentara protegerte de lo que no estás listo para procesar. Y ahí estaba yo,
sentado frente a una mujer que acababa de dejarme vacío en todos los sentidos, pero con la expresión completamente intacta. Por dentro era una tormenta, por fuera apenas una estatua. Ese tipo de dolor no se manifiesta con estruendo, se queda atrapado detrás de los ojos, empujando desde adentro, sin salir. No sabía cómo actuar, qué decir, ni siquiera a dónde mirar. Solo sentía que todo se estaba rompiendo en cámara lenta, como si el tiempo decidiera burlarse de mí al alargar cada segundo. Me quedé mirando un punto fijo de la habitación, como si mi cerebro necesitara un ancla visual para no perderse en ese mar de caos interno. Y es que, cuando el alma se colapsa, hasta lo más pequeño se vuelve desproporcionado. El ruido de la calle, una taza sobre la mesa, un reflejo en la ventana, todo parece extraño, irreal, ajeno. Sentí como si el espacio donde estaba ya no me perteneciera, como si esa casa que habíamos elegido juntos, decorado juntos, habitado juntos, ahora se hubiera convertido en el escenario de una película que yo ya no protagonizaba. Lo curioso es que esa desconexión emocional no me llevó al llanto, sino a una especie de congelamiento completo. No tenía energía para enojarme, ni siquiera para reclamar, porque a veces la traición es tan profunda que anula toda posibilidad de respuesta inmediata. Quedé inmóvil, como si mi cuerpo supiera que cualquier movimiento sería inútil, porque no había vuelta atrás. No había palabras capaces de devolverme lo que ya había sido destruido. Ni siquiera tenía fuerzas para desear justicia. Solo quería entender cómo se puede dejar de sentir así. Cómo se sobrevive a una conversación que corta más que cualquier herida física. Y fue entonces cuando comencé a observarme desde afuera. No como un espectador, sino como alguien que empieza a despertar. Como si ese momento tan oscuro activara una chispa nueva, una pregunta necesaria. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Fue ahí, en ese estado de shock emocional, donde la revelación empezó a tomar forma. Ya no había nada que sostener, ya no existía la ilusión de un futuro compartido, ya no había otra persona por quien justificar mis vacíos. Lo que quedaba era yo, solo, despojado, en ruinas, pero real, y por extraño que parezca, fue en ese silencio forzado donde empecé a ver los primeros rastros de mi verdadera reconstrucción. Porque cuando se cae el decorado, cuando la historia colapsa, lo que queda expuesto es lo esencial. Y lo esencial, aunque esté herido, es también lo más fuerte. En esa quietud densa, empecé a reconocer emociones que nunca había sentido tan profundamente. No solo tristeza, también vergüenza, por haberme entregado tanto, por no haber visto lo que era evidente, por haberme abandonado a mí mismo, intentando sostener a alguien que ya no quería estar. Pero incluso esa vergüenza tenía un mensaje escondido. Ya no podía seguir siendo el mismo. Esa fue la semilla de una transformación que aún no entendía, pero que ya había comenzado, porque algo en mí se rompió. Sí, pero no fue todo, y lo que quedó en pie, lo que resistió el impacto, fue lo que me sostuvo cuando empecé a moverme de nuevo. No fue inmediato. Pasaron días sin que pudiera nombrar lo que sentía, pero esa primera reacción de silencio, de parálisis, de shock, fue también la pausa que mi alma necesitaba para no explotar. A veces, no hacer nada es el único acto de protección que el cuerpo encuentra. Y yo, sin saberlo, me estaba protegiendo, me estaba dando tiempo, me estaba permitiendo respirar entre los escombros antes de intentar levantar algo nuevo. Porque para reconstruirse, primero hay que aceptar que todo ha caído. Y ese momento de silencio fue mi primer paso en ese viaje hacia mí. Tuve que cancelar la boda, llamar a los invitados, explicar a mi familia lo que había pasado. Sentí vergüenza, aunque no era mi culpa. Y esa es una de las contradicciones más dolorosas de una traición. Terminas cargando un peso que no te corresponde. Las miradas, las preguntas, los silencios incómodos de quienes no saben qué decirte.
todos con buenas intenciones, claro. Pero en ese momento, ninguna palabra consuela, porque mientras los demás intentan entender lo que pasó desde fuera, tú estás intentando sobrevivir a lo que se derrumbó desde dentro. Me costó mucho pronunciar las palabras correctas. ¿Cómo le explicas a tu madre que la mujer con la que ibas a construir una vida no solo te dejó, sino que además vació tu cuenta bancaria y desapareció emocionalmente antes incluso de decirte que ya no te amaba? Al principio intenté suavizar la historia. No quería que nadie más sintiera lo mismo que yo. Les dije que fue una decisión de ambos, que las cosas no estaban bien, que necesitábamos tiempo. Mentí, lo sé, pero lo hice por puro instinto, porque aceptar delante de los demás lo que yo mismo aún no podía procesar me parecía insoportable. Era como arrancar una costra con las uñas, demasiado pronto, demasiado doloroso. No estaba listo para ponerle nombre a todo, ni siquiera estaba seguro de haber entendido del todo lo que había pasado. Lo único que tenía claro era que la boda ya no iba a ocurrir y que mi vida, tal como la había planeado, ya no existía. Cada llamada fue un puñal distinto. Escuchar las voces emocionadas que aún no sabían la noticia, responder con frases que no decían nada mientras por dentro mi mundo se desmoronaba. Lo más duro fue decírselo a mi padre. Su silencio al otro lado del teléfono fue más contundente que cualquier sermón. Y cuando finalmente habló, no me preguntó por ella. Me preguntó si yo estaba bien. Me preguntó cómo me sentía. Me preguntó si necesitaba algo. Y ese gesto, ese cuidado silencioso, fue el primer abrazo que sentí en medio del colapso, porque en ese momento no necesitaba consejos. Solo necesitaba saber que todavía quedaba alguien que me veía, que aún existía un espacio donde no tenía que fingir que todo estaba bajo control. Luego vino el proceso de desarmar lo que habíamos preparado, cancelar reservas, devolver regalos, informar al lugar del evento, hablar con proveedores. Cada paso era un recordatorio de lo que no sería, y en medio de todo eso, el sentimiento más inesperado, la culpa, una culpa absurda, sin lógica, pero que se instalaba como una sombra. Me culpaba por no haberlo visto venir, por haber confiado demasiado, por haber creído que el amor era suficiente. Me culpaba por no haberme protegido, por haberme entregado por completo a alguien que no lo merecía. Y aunque en el fondo sabía que no era mi responsabilidad, el dolor tiene esa habilidad de distorsionar la realidad, de hacerte dudar de ti mismo, incluso cuando has sido la víctima. No dormía bien. Mi cuerpo iba al trabajo, respondía mensajes, hacía lo que tenía que hacer, pero mi mente estaba atrapada en otro lugar, un lugar gris, estático, sin tiempo. Sentía que todos avanzaban mientras yo estaba congelado en un mismo punto, y lo peor era que nadie realmente sabía cómo ayudarme. Algunos me decían que todo pasa por algo, otros que ella no te merecía, frases hechas, vacías, que no llegaban a tocar la raíz del dolor, porque lo que yo necesitaba no era entender por qué me pasó eso. Lo que necesitaba era entender cómo iba a seguir adelante con todo lo que se había quebrado. Y fue ahí donde empecé a mirar el dolor como una consecuencia natural de haber amado de verdad. Porque cuando uno se entrega con sinceridad, la pérdida duele más. No hay escapatoria. Pero también entendí que ese dolor era la prueba de que yo aún tenía la capacidad de sentir profundamente. Y eso, aunque me doliera, era también una bendición disfrazada. Porque había una parte de mí que seguía intacta, una parte que no iba a dejar que todo terminara así, que aún quería creer, que aún quería reconstruirse, solo que esta vez desde otro lugar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entre las ruinas emocionales también empezaron a aparecer verdades que antes no podía ver, y lo que descubrí sobre mí mismo fue más fuerte que cualquier promesa rota. Escribe en los comentarios, yo también pasé por esto sin tener la culpa.
Caí en una especie de vacío. No quería hablar con nadie. Me sentía traicionado por el amor, por la vida, por mí mismo. Era como si todo lo que me había sostenido hasta ese momento se hubiese desintegrado en un solo acto, como si de pronto no supiera cómo habitar el mundo que había creado. Dejé de responder mensajes. Apagué el celular durante días. Cerré las cortinas. Dejé la televisión encendida sin volumen, solo para no escuchar el eco del silencio que se apoderaba de la casa. Me volví un espectador de mí mismo, viendo desde lejos a alguien que ya no reconocía, que se movía con una especie de tristeza envuelta en rutina. Me lavaba la cara, me vestía, salía al trabajo si era absolutamente necesario, pero no estaba ahí. Lo hacía por inercia, por obligación, por no romper del todo. Había una sensación constante de injusticia en el aire, un murmullo interno que repetía una sola pregunta. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo puede una persona que un día te sostuvo la mano con ternura, mirarte después con la frialdad de quien se lleva todo y no deja ni una explicación decente atrás? La confianza, esa palabra que antes me parecía fuerte y luminosa, ahora se había vuelto turbia. Ya no sabía si era una virtud o una debilidad, porque había confiado, sí, había creído, me había entregado con los ojos cerrados. Y eso que alguna vez sentí como amor maduro, ahora se sentía como ingenuidad, como una rendición sin defensa. Y entonces apareció otra sensación aún más profunda, la traición de mí mismo, porque no era solo ella quien me había fallado, yo también me había fallado al no escucharme, al haberme abandonado poco a poco para sostener un vínculo que ya estaba erosionado. Recordaba situaciones, frases, momentos en los que mi intuición gritaba y yo decidía callarla por miedo a perderla, por miedo a quedarme solo, por miedo a enfrentar lo que ya era inevitable. Y ahí estaba la verdad más dura. No me traicionó de un día para otro. Me traicionó en pequeñas dosis, mientras yo le abría cada puerta sin siquiera preguntar por qué. Ese vacío emocional me acompañaba a todas partes. Me sentaba a comer y no sentía el sabor de nada. Escuchaba canciones que antes me hacían bien y ahora eran solo ruidos incómodos. Caminaba por calles conocidas y me parecían desconocidas, como si el mundo siguiera igual, pero yo estuviera desfasado, como si la vida siguiera girando y yo me hubiera detenido en un rincón que nadie más podía ver. Y es que el dolor no tiene forma, no tiene horarios, no tiene sentido. Se instala donde quiere, como quiere, y lo único que uno puede hacer al principio es sobrevivirlo. Durante semanas me negué a procesarlo. Intenté ocuparme en todo lo que pudiera distraerme. Trabajo, tareas del hogar, series vacías. Pero había un momento del día en el que no podía escapar. La noche, cuando las luces se apagan, cuando el ruido externo desaparece, cuando ya no hay pantallas encendidas, ni voces que te distraigan, aparece lo que realmente habita en el pecho. Y ahí, en esa oscuridad, me enfrentaba al peso real de lo que había perdido. No solo a una persona, sino a la versión de mí que creía invencible, que creía tener el control, que creía que el amor bastaba. Y sin embargo, en ese mismo fondo, también comenzó a gestarse algo nuevo. Al principio era apenas un susurro, una pregunta que se colaba tímida entre todo el ruido del sufrimiento. ¿Y si este dolor también tiene algo que decirme? ¿Y si no todo lo que se rompe se pierde? Empecé a entender que ese vacío no era solo ausencia, también era espacio. Espacio para revisar, para reordenar, para preguntarme de verdad qué quiero, qué necesito, qué ya no estoy dispuesto a tolerar. No eran respuestas claras ni iluminaciones instantáneas. Eran pequeñas revelaciones que llegaban como chispas, suaves, honestas, imposibles de ignorar. Y esa fue la grieta por donde comenzó a entrar la luz. No con frases motivacionales, no con soluciones mágicas, sino con la certeza de que la caída también era parte del viaje.
que cada uno de esos días en los que me sentí perdido estaba abriendo camino a una reconstrucción que aún no podía ver, pero que ya estaba en marcha. Porque a veces, para volver a encontrarte, primero tienes que dejar de reconocerte. Para descubrir tu verdad, primero tienes que mirar todo lo que te ha mentido. Y eso, aunque duela, tiene un valor incalculable. Pasaron semanas, luego meses. Empecé terapia, me refugié en el trabajo, volví a mí, volví a creer en mí. No fue un proceso lineal, ni tampoco sencillo. La reconstrucción no llegó con una epifanía, sino como un goteo, lento de pequeñas decisiones diarias. Levantarme un poco antes, preparar algo que me gustara comer, escribir una línea en un cuaderno aunque no supiera bien qué decir, buscar silencio cuando antes lo evitaba, mirarme al espejo sin desviar la mirada, porque durante mucho tiempo no quise verme, no por lo físico, sino por todo lo que ese reflejo me recordaba. Me recordaba la historia que terminó, me recordaba las ilusiones que se apagaron, me recordaba al hombre que dio todo sin protección, como ya dijimos. Y fue precisamente en esa vulnerabilidad donde empecé a encontrar un nuevo tipo de fuerza. La terapia fue un punto de inflexión. Al principio fui como quien va a cumplir con algo, como quien no espera demasiado, como quien va por obligación más que por convicción. Pero me bastaron unas pocas sesiones para entender que necesitaba ese espacio. Un lugar donde mi voz no se sintiera juzgada, donde no tuviera que defenderme ni justificar lo que sentía. Hablar de lo que había pasado me confrontaba, sí, pero también me liberaba, porque ponerle palabras al dolor es una forma de hacerle espacio, de darle un contorno, de empezar a soltarlo. A través de esas conversaciones fui descubriendo cosas que no sabía de mí, no solo heridas, sino también fortalezas. No solo errores, sino también decisiones que ahora podía reconfigurar. Volver a creer en mí no fue algo que ocurrió de repente, fue una consecuencia de volver a habitarme. Me di cuenta de que había estado tanto tiempo volcado hacia afuera, buscando aprobación, buscando seguridad en el otro, que me había ido perdiendo de vista. Había dejado de preguntarme qué necesitaba, qué me hacía bien, qué quería construir por mí mismo. Había vivido con una mentalidad de sacrificio emocional constante, creyendo que el amor se probaba entregando todo sin reservas. Y cuando todo se cayó, me vi obligado a revisar cada una de esas creencias. ¿Por qué pensé que amar era aguantar? ¿Por qué asocié merecimiento con renuncia? ¿Por qué me era tan difícil elegir mis propios límites sin sentir culpa? El trabajo se convirtió en otro pilar para sostenerme, no como vía de escape, sino como escenario donde pude demostrarme que todavía era capaz de crear, de comprometerme, de avanzar. Cada proyecto terminado era un recordatorio silencioso de que seguía aquí, que aún en medio del desastre emocional podía construir cosas. Y aunque muchas veces volvía a casa con un nudo en la garganta, había momentos de paz, momentos en los que me descubría sonriendo por algo pequeño, y en esos instantes entendí que sanar no era olvidar ni dejar de sentir. Sanar era convivir con lo que pasó desde un lugar distinto, sin que me destruyera cada vez que lo recordaba. También me alejé de ciertas personas, no porque no me quisieran, sino porque no sabían cómo acompañar, porque sus palabras, por bien intencionadas que fueran, me hacían sentir más solo. Y aprendí que a veces la verdadera compañía no está en quien lo intenta todo, sino en quien simplemente se queda en silencio contigo, sin querer arreglar nada. Me acerqué a otros con los que podía ser completamente honesto. Personas que no me pedían que fuera fuerte, sino que me permitían ser humano. Esa red, por más pequeña que fuera, fue una especie de salvavidas en medio del naufragio emocional. Recuperar la confianza no fue solo una cuestión de tiempo, sino de repetición. De repetirme a mí mismo que estaba bien sentir miedo, pero que eso no significaba que debía dejar de intentar. De repetirme que un error
no define toda mi historia, que una traición no determina mi valor, y que la versión de mí que se había caído también podía levantarse, esta vez más consciente, más clara, más conectada. Empecé a notar los cambios cuando las cosas pequeñas volvieron a tener sentido, cuando pude caminar sin pensar en lo que perdí, cuando pude reír sin culpa, cuando pude dormir sin repasar cada escena. Ahí supe que estaba volviendo a mí, no al que fui, sino a uno nuevo, con cicatrices, sí, pero también con una mirada más honesta sobre la vida. Hoy entiendo que hay amores que no vienen a quedarse, vienen a enseñarte cuánto vales al destruirte primero. Son esos encuentros que parecen bendiciones al principio, que llegan con promesas, con caricias que te salvan del frío, con palabras que encajan justo en los huecos que llevabas dentro, pero que, con el tiempo, revelan otra cosa, una verdad oculta que no querías ver. Una lección envuelta en una experiencia que, aunque duela, transforma, porque no todos los amores llegan para construir contigo. Algunos llegan para romper lo que creías inquebrantable, para desmantelar la identidad que formaste en torno al otro, para empujarte, sin aviso, al lugar más profundo de ti mismo. Y esa fue, tal vez, la enseñanza más brutal de todo este proceso, que hay personas que no están destinadas a quedarse, sino a mostrarte lo que tú mismo aún no sabías. Y lo hacen sin querer enseñarlo, lo hacen simplemente siendo lo que son, lo hacen en su abandono, en su frialdad, en su deslealtad. Y uno al principio no lo entiende, porque desde el dolor todo se confunde. Pero con el tiempo lo comprendes, entiendes que no fue casualidad, que esa ruptura tenía un propósito más grande que simplemente herirte. Te puso frente al espejo. Te dejó solo para que volvieras a ti, para que aprendieras a elegirte, para que volvieras a respetarte. Antes de esa historia, yo creía que amar era dar todo, era ceder, era apostar sin reservas. Y por mucho tiempo, confundí entrega con olvido propio. Pensaba que mientras más aguantara, más fiel estaba siendo al amor. Y ahora entiendo que el amor real no pide que te pierdas. El amor real no te exige silencio frente a tu intuición, ni sacrificios constantes que solo alimentan el vacío del otro. El amor de verdad no se construye sobre la renuncia a uno mismo. Se construye desde la verdad, desde la reciprocidad, desde la paz que ambos sostienen. Lo demás es apego, disfrazado. Es miedo a la soledad, es la costumbre de sostener vínculos que se rompen desde adentro mientras afuera seguimos sonriendo. Esa relación me obligó a mirar mi historia con otros ojos. Me hizo ver todas las veces que, desde mucho antes, ya me estaba traicionando a mí mismo, callando lo que no me gustaba, justificando lo injustificable, tolerando actitudes que me hacían daño, y todo por esa vieja idea de que el amor verdadero lo puede todo. Pero la verdad es que no, el amor no basta si no hay cuidado. El amor no basta si no hay presencia real. El amor no basta si uno de los dos se queda solo sosteniendo lo que el otro ya dejó caer. Cuando ella se fue, no solo me quitó cosas, me dejó también con una oportunidad, la de reconstruirme sin los parches que usaba para tapar mis inseguridades, la de volver a mirar mi historia sin filtros, la de cambiar mis decisiones desde un nuevo nivel de conciencia, porque una vez que pasas por un dolor así y logras atravesarlo, algo cambia para siempre. Ya no eres el mismo, tu forma de ver las relaciones cambia, tu forma de elegir cambia, tu forma de amarte cambia. Empecé a entender que no era débil por haber confiado, que no era ingenuo por haber amado, que no era tonto por haberlo dado todo. Al contrario, fui valiente por sentir sin miedo, por apostar, por abrirme. Y si alguien no supo qué hacer con eso, el problema nunca estuvo en mí. Lo que sí era mi responsabilidad era aprender, tomar lo que pasó y convertirlo en una herramienta.
no para cerrarme, sino para elegir mejor, no para endurecerme, sino para poner límites sanos, no para vivir con miedo, sino para estar más despierto. La vida no siempre te enseña con suavidad. A veces, sus lecciones más importantes vienen envueltas en desilusiones. Pero si logras mirarlas de frente, si no te aferras al resentimiento, si permites que el tiempo y la conciencia hagan su parte, terminas agradeciendo incluso lo que un día te rompió. Porque lo que parecía una pérdida irreparable en 1900 en realidad era una limpieza. Un espacio abierto para que llegues a algo mucho más tuyo, mucho más auténtico, mucho más en paz. Perderlo todo no fue el fin, fue el comienzo, porque cuando ya no tienes nada, también dejas de tener miedo. Y en ese espacio, donde antes solo había ruinas, empezó a surgir algo más honesto, más mío, algo que ya no dependía de nadie. Porque cuando te quedas sin certezas, sin compañía, sin refugios ajenos, no te queda más opción que entrar en ti. Y eso, aunque suene duro, fue lo que me salvó. Entender que mi valor no se medía por lo que alguien más decidiera hacer conmigo. Que mi historia no terminaba porque alguien se fue. Que mi vida, al contrario de lo que pensaba, no se había roto. Se había abierto. Y eso cambió todo. Empecé a tomar decisiones desde un lugar nuevo. Ya no desde la necesidad, sino desde la elección, ya no buscando llenar un vacío, sino queriendo compartir lo que por fin estaba construyendo en paz. Me volví más selectivo, no por desconfianza, sino por respeto. Ya no tenía prisa por demostrar nada, ni urgencia por encontrar a alguien. Aprendí a disfrutar de mi silencio, a escuchar mis pensamientos sin huir de ellos, a mirar mis heridas sin vergüenza, a sostenerme, a validarme, a acompañarme como nadie lo hizo cuando más lo necesité. Entendí que el verdadero renacimiento no ocurre cuando todo mejora, ocurre cuando todo cae, y aún así eliges no quedarte en el suelo, cuando, incluso sin ganas, decides dar el siguiente paso, aunque duela, aunque cueste, aunque parezca inútil, porque en algún punto ese paso que diste casi por inercia se convierte en el inicio de un nuevo ritmo. Y ese ritmo, poco a poco, te trae de vuelta. No al pasado, no a lo que perdiste, sino a ti, a tu versión más real. A esa que no se rompe con la ausencia de otros, que no se mide en función de lo que recibió, sino por todo lo que fue capaz de dar, sin dejar de ser. El día que dejé de temerle a la soledad, me volví libre. El día que solté la necesidad de una explicación, recuperé mi paz. El día que me perdoné por no haber visto antes, por no haberme cuidado como merecía, fue el día en que finalmente sentí que estaba de vuelta en mi cuerpo, ya no como víctima, ya no como alguien que fue dejado atrás, sino como alguien que decidió quedarse consigo, apostar por sí, reconstruirse no desde lo que falta, sino desde lo que permanece, desde lo que nace en medio del dolor, sí, pero que sigue ahí cuando todo lo demás ya no está. Y aunque hubo momentos en que sentí que nada volvería a tener sentido, hoy miro hacia atrás y me abrazo desde ese lugar, porque no fue fácil, porque me costó, porque tuve que romper con muchas ideas que me sostenían, y sin embargo, aquí estoy, más en paz, más claro, más presente, con menos peso y más verdad, con menos ruido y más conexión, y esa es una de las formas más sinceras de volver a vivir, cuando ya no necesitas llenar vacíos, sino solo compartir lo que aprendiste en el camino. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una última verdad que cambió por completo mi forma de ver el amor, y que solo pude comprender después de todo lo que viví. Pon en los comentarios: cuando lo perdí todo, me encontré. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando pasas por una traición así, el silencio se convierte en uno de tus mayores enemigos. El dolor se guarda en rincones donde nadie más entra, y la sensación de estar solo se vuelve una segunda piel
Es por eso que contar esto no es solo una forma de sanar, es también una forma de abrir una puerta para otros, porque lo que más necesitamos cuando algo así nos sucede no es un consejo ni una solución rápida, es sentir que alguien más ya estuvo ahí, que no somos los únicos, que hay otras almas que también se rompieron y aprendieron a volver a vivir. Por eso, si en algún momento viviste algo similar, si te traicionaron de una forma que aún te pesa, si confiaste y te fallaron, si apostaste por alguien que no supo cuidarte, cuéntamelo en los comentarios, no por mí, por ti, por todos los que leerán y reconocerán en tus palabras un pedazo de su propia historia, porque saber que no estamos solos también sana, también abraza, también transforma, y si en algún momento esta historia que te conté tocó algo dentro de ti, una memoria, una emoción, una herida que aún sangra, o una cicatriz que ya cerró, entonces regálame un like, no como un gesto vacío, sino como un pequeño acto de conexión entre dos realidades que quizá no son tan distintas. Y si sentiste que esto tiene valor, que merece ser escuchado, que puede ayudar a alguien que hoy está donde yo estuve, suscríbete, no para seguir un canal, sino para seguir compartiendo verdades que muchas veces no nos atrevemos a decir en voz alta, porque cada historia compartida tiene el poder de ser un faro para alguien que todavía está en medio de la tormenta, y a veces una sola palabra puede cambiar el rumbo de un corazón que ya se había dado por vencido. Pon en los comentarios, no estoy solo, yo también estoy en este camino. Y si llegaste hasta aquí, de corazón, gracias por acompañarme hasta el final. Este tipo de historias no son fáciles de contar, pero son necesarias, porque cuando compartimos lo que duele, también compartimos lo que sana. Si sentiste que este contenido te acompañó de alguna forma, te invito a suscribirte. Así seguimos creciendo juntos, con conversaciones reales, profundas y sin máscaras. Y si ¿estás aquí aún leyendo? Deja en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Así sabré que no estuve solo contando esto, y que tú tampoco estás solo del otro lado. Si este video te tocó, regálame un like, uno sincero, de esos que nacen cuando algo nos mueve por dentro. Y si quieres seguir caminando conmigo, hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y seguimos por allí.